Voces de Alejandría. Empezamos a cerrar la ventana con nuestra versión más literaria de la mano de este grupo de Voces de Alejandría que interpretan, ya saben, historias muy vivas de autores ya muertos. Macu de la Cruz, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Marta. Con este calor que venimos arrastrando de todo el mes de julio, te propongo que nos vayamos o que elijas alguna historia de libros que nos refresquen. ¿Cómo lo ves? Sí, lo veo bien. Destinos ideales. Sí, es que con este calor dan ganas de irse a algún sitio, sí, fresco, que esté un poquito lejos. Bueno, igual podíamos irnos, yo qué sé, al hemisferio sur. Ahora allí es invierno. También. Pero bueno, a ver, perdonad, pero no queremos renunciar al verano. Solo al ambiente tórrido. Queremos algo que sea más suave, más natural y ecológico. ¿Qué tal un viaje ecológico? Vale, sí. Lo veo. Sí, bueno. Araceli, buenas tardes. Hola. Me parece buena idea. Entonces, bueno, siempre podemos acompañar al señor Darwin, que es muerto con libro vivo, porque dio la vuelta al mundo en el siglo XIX y seguro que podemos ir con él a algún lugar donde el calor no aplaste y que sea precioso. Lo veo. Su viaje como naturalista alrededor del mundo a bordo del Beagle fue un hito en la historia de la humanidad. Ya nunca se pudo mirar al mundo de la misma manera y su nueva mirada cambió para siempre la nuestra. Así que empecemos por Tahití, para empezar. ¿Cómo lo ves? Lo veo bien, si quieres, pero ya, te recuerdo que ya estuvimos el año pasado, Pero a Tahití siempre nos viene bien volver. Vale, entonces hemos llegado a Tahití. Los habitantes son en realidad encantadores. Tienen sus facciones tal dulzura de expresión que no es posible imaginar que sean salvajes. Los trabajadores van desnudos hasta la cintura y así es como mejor puede admirarse a los tahitianos. Son altos, bien proporcionados, anchos de hombros. En una palabra, verdaderos atletas. No sé quién ha dicho que el europeo se acostumbra con facilidad al espectáculo de las pieles oscuras y que éstas llegan a parecerle tan agradables y tan naturales como la suya blanca. Un hombre blanco que se baña al lado de un tahitiano hace el mismo efecto que una planta blanqueada a fuerza de cuidados al lado de un hermoso brote verde oscuro que crece vigoroso en medio del campo. Y los tahitianos y las tahitianas han enamorado a mucha gente interesante. Aquí, por ejemplo, pasó muchos de sus días el pintor Paul Gauguin y también estuvo Robert Louis Stevenson, Tusitala, que es como le llamaban en los mares del sur a Stevenson, el que cuenta historias. Aunque donde se hizo la casa fue en otro lado, fue en Samoa. Samoa. Me encanta asomarnos a Tahití, pero yo creo que podemos seguir acompañando a Darwin a otro lugar maravilloso. Bueno, yo siempre he querido ir a las Galápagos. Toma, ¿y yo? ¿Y quién no? Rivero, hola. Muy buenas. Vale, pero también estuvimos el año pasado, pero... A las Galápagos también nos viene fenomenal volver. Yo creo que sí, porque además una miradita a las tortugas gigantes entrando y saliendo del mar siempre es espectacular. Venga, repitamos. Las tortugas. Este archipiélago forma por sí solo un pequeño mundo. Bueno, perdonad un momento. Voy a recordar aquí, con permiso del señor Darwin y del señor Rivero, que las Galápagos las descubrió en el siglo XVI, es decir, 3 siglos antes de que llegara allí Darwin, un español
Tomás de Berlanga, un dominico soriano, que él iba en realidad de México a Lima para mediar en las disputas coloniales, pero las corrientes le desviaron y le llevaron a unas islas preciosas llenas de Galápagos. Ese es el nombre que puso el señor Berlanga a las tortugas gigantes cuando le comunicó cómo había llegado a estas islas al emperador Carlos. Y con ese nombre se quedaron las islas. Pero bueno, habíais pedido viajar con Darling, mirar las tortugas, venga, sigamos. Las tortugas que habitan las regiones bajas se ven obligadas a hacer largos viajes cuando tienen sed. A fuerza de pasar por los mismos sitios, han trazado verdaderos caminos que irradian en todas direcciones, desde los manantiales hasta la costa. Siguiendo estos senderos, fue como descubrieron los españoles los manantiales. Es muy curioso ver cerca de los manantiales un gran número de estas inmensas criaturas dirigiéndose unas con mucha prisa hacia el agua con el cuello extendido y las otras marchando en calma con la sed satisfecha. Es muy divertido adelantarse a uno de estos monstruos que marcha tranquilamente. En cuanto observa al hombre, silba con fuerza, encoge las patas y la cabeza, cubriéndolas con el caparazón, y se deja caer con abandono sobre el suelo, como si hubiese sido víctima de un golpe mortal. Muchas veces montaba yo sobre la concha y golpeando en la parte posterior de esta, se levanta el animal y sigue marchando, pero es muy difícil sostenerse de pie encima de ellas cuando andan. Muy bonito este paseo con las tortugas. De momento estamos viajando siempre rodeados de agua del mar. Sí. Pero hablando de agua, ¿qué os parecería el Nilo? Es tan largo que hasta nace en el otro hemisferio, que yo quería ir desde el principio. Y porque ahora allí no hace tanto calor. Entonces, ¿nos vamos a las fuentes del Nilo? Sí, pero más al sur, o sea, nos saltamos a Egipto porque si hablamos de calor, allí van bien servidos. Vamos al sur-sur, donde empieza el Nilo. Vale, de acuerdo. Y tiene gracia, porque resulta que el descubridor del Nilo Azul y de las fuentes del Nilo, muy al sur, también fue otro español, un viajero singular, un jesuita del 16 y el 17, Pedro Páez Jaramillo, de Olmeda de las Fuentes, un pueblo que antes era de Toledo y ahora pertenece a Madrid. Y este señor, he leído que fue uno de los primeros europeos que probó el café, que a mí me encanta, el primero que se refirió por escrito a esa maravillosa bebida. También fue el primer extranjero que tuvo acceso a los libros sagrados de Etiopía y desde luego el descubridor de las fuentes del Nilo Azul. Y algunos de sus grandes libros están publicados en España, como su monumental Historia de Etiopía. Alfonso Armada, buenas tardes. Hola. Tú que has pisado muchísimos sitios de África, seguro que sabes bien todo ese descubrimiento de las fuentes del Nilo Azul. Bueno, solo lo que puede leerse. El jesuita Páez estudió en Coimbra, cuando España y Portugal eran un solo reino en tiempos de Felipe II, y años después escribió su Historia de Etiopía en portugués, que más adelante sería traducida al español. Javier Reverte habla del ilustre viajero en Dios, el diablo y la aventura, que se publicó en el año 2001. Un interesante libro sobre la gran aventura vital del jesuita y su llegada a las fuentes del Nilo Azul. Confieso que me alegré de ver lo que tanto desearon ver antiguamente el rey Ciro y su hijo Cambises, el gran Alejandro y el famoso Julio César. Eso escribe Pedro Páez en el capítulo 26, libro primero de su Historia de Etiopía. Y eso recuerda a Reverte, que Páez llegó allí, al monte Guise, donde empieza a surgir de la tierra el agua del Nilo Azul, en abril de 1628. Páez acompañaba a un grupo de soldados portugueses en la expedición del emperador etíope Susinios. Pero Páez no le dio más importancia a aquello que cuando veía rinocerontes y cosas así, y no se proclamó descubridor de nada. No se proclamó, pero sí se sintió muy contento, como acabamos de escuchar, al ver lo que tantos habían querido ver desde los tiempos de la Grecia antigua, Aristóteles, Ciro, Alejandro, Julio César. Es cierto, pero lo más interesante es que en ese libro que cita Reverte, Páez, además de sentirse contento, hace una descripción exacta y científica del lugar.
y de por dónde y cómo, de modo subterráneo a veces, transcurren las aguas de lo que luego será el Gran Nilo, que se hace mucho más grande cuando va recibiendo agua de muchos arroyos. El Nilo Azul, os recuerdo, llega al lago Tana a unos 100 kilómetros de su nacimiento. Y llegando al borde de la laguna, en un lugar alto, me pareció que pasa el río por dentro de ella como una lengua y se puede observar muy bien el hilo de su corriente cuando la laguna está en calma, como entonces estaba. Y cuando sale de la laguna, lleva más agua que cuando entró. Y aunque allí el río es muy grande, todavía en algunas partes donde se remansa puede pasarse a pie en verano. Sí, es que viajar mentalmente a través de los libros, la verdad es que es un privilegio que yo diría que nos llevéis a algún otro lado más, si es posible. Podríamos, yo qué sé, descubrir el Mediterráneo con Don Quijote, cuando llega al mar y Sancho se queda ojiplático, como suele decirse, preguntándose cómo son los pies de esos barcos que están en el agua. No tengo nada contra el Mediterráneo, pero el Mediterráneo está muy masificado y no es exótico. Y además no sé si ahora seguirá siendo así, pero durante años y años la mayoría de los madrileños, donde estamos ahora nosotros pasando calor, veraneaban en algún lugar del Mediterráneo. Yo creo que preferimos algo más lejano y refrescante. Mira que aquí, y gracias a Macu y a las voces de Alejandría, todos remamos muy a favor del Quijote siempre. Pero bueno, el caballero y su escudero solo viajaron por La Mancha, que no es poco, pero bueno, un poquito de Aragón también, por Cataluña al final, ¿no? Llegaron a Barcelona. No. Viajaron muchísimo más allá. Es que no os acordáis. Viajaron al espacio. No con traje espacial, sino con los ojos tapados. Y llegaron a la tercera región del aire. No pongáis esas caras de incrédulos que os estoy viendo. Os voy a refrescar la memoria enseguida. Vamos, escuchad a Sancho cómo vuela. Vamos, señor, que las lágrimas de estas señoras las tengo clavadas en el corazón. Y no comeré bocado que bien me sepa hasta verlas en su primera lisura. Suba vuesa merced y tápese primero, que si yo tengo que ir a las ancas, claro está que primero sube el de la silla. Y bueno, como te digo, suben por fin a Clavileño con los ojos vendados. Dios te guíe, valeroso caballero. Dios sea contigo, escudero intrépido. Ya vais por esos aires rompiéndolos con la velocidad de una saeta. Señor, ¿cómo dicen estos que vamos tan altos si alcanzan acá sus voces y no parece sino que estén aquí hablando junto a nosotros? No repares en eso, Sancho, que como estas cosas y estas volaterías van fuera de los cursos ordinarios, de 1000 leguas verás y oirás lo que quisieres. Y no me aprietes tanto que me derribas. Destierra, amigo, el miedo, que en efecto la cosa va como ha de ir y el viento llevamos en popa. Unos grandes fuelles les estaban haciendo aire. También trazada estaba la tal aventura por el duque y la duquesa y su mayordomo, que no le faltó requisito. Sin duda alguna, Sancho, que ya debemos de llegar a la segunda región del aire, a donde se engendra el granizo. Los relámpagos y los rayos se engendran en la tercera región. Y si es que de esta manera vamos subiendo, presto daremos en la región del fuego. En esto, con unas tropas ligeras de encenderse y apagarse desde lejos pendientes de una caña, les calentaban los rostros. Que me maten si no estamos ya en el lugar del fuego o bien cerca, porque una gran parte de mi barba se me ha chamuscado. El duque y la duquesa y los del jardín, que recibían sus pláticas contentos, queriendo dar remate a la extraña y bien fabricada aventura, por la cola de Clavileño le pegaron fuego con unas estopas, y al punto, por estar el caballo lleno de cohetes tronadores, voló por los aires con extraño ruido y dio con Don Quijote y con Sancho Panza en el suelo, medio chamuscados. Ya se habían desaparecido del jardín todo el barbado escuadrón de las dueñas, y los del jardín quedaron como desmayados, tendidos por el suelo.
Don Quijote y Sancho se levantaron maltrechos, y mirando a todas partes quedaron atónitos de verse en el mesmo jardín de donde habían partido, y de ver tendido por tierra tanto número de gente. Fijaos el poder inmenso que tiene lo que escribe el ingenioso Cervantes, que una página después, cuando Sancho ya se ha recuperado un poco de la caída y ya está viendo a las dueñas sin barba, muy guapas y tal, y entonces la duquesa le pregunta qué es lo que ha visto en el viaje. Fijaros lo que cuenta Sancho. Yo, señora, sentí que íbamos, según mi señor me dijo, volando por la región del fuego. Y quise descubrirme un poco los ojos, pero mi amo, a quien pedí licencia para descubrirme, no la consintió. Mas yo, que tengo no sé qué briznas de curioso, bonitamente y sin que nadie lo viese, por junto a las narices, aparté tanto cuanto el pañizuelo que me tapaba los ojos, y por allí miré hacia la tierra. Y parecióme que toda ella no era mayor que un grano de mostaza, y los hombres que andaban sobre ella poco mayores que avellanas, porque se vea cuán alto debíamos de ir entonces. Este poder tan bonito y tan mágico, ¿no? Que tiene un buen libro que hasta los personajes se creen todo lo que les pasa. Bueno, yo también, y Sí, nosotros sí, también claro. nos lo creemos todo. Yo creo que esta tarde, por ejemplo, hemos estado, sin duda, en Tahití, no sé si con Darwin o con Gauguin, en las Galápagos, con su descubridor español, en las fuentes del Nilo Azul y en la tercera región del aire con Rivero, Con nuestro Sancho Sancho. Panza. Bueno, amigos, que viajéis bien este verano allá donde vayáis y muchísimas gracias por Gracias, estas tardes. gracias a en ti, la SER. Marta. Hasta la Gracias, próxima. Un adiós. beso. Por parte del Grupo Alejandría, hoy han participado Julián Salgado, José María Rivero, Araceli González Campa, Alfonso Armada y Macu de la Cruz. Cuentan que estando cerca al final de su viaje vio llegar a una silueta que con el sol su armadura hacía brillar. Cuentan que su rostro nunca vio, pero su voz anunció: soy el caballero de la blanca luna y a vos he venido a buscar. Todo lo que empieza tiene un fin y es la razón de la vida. Todo lo que has aprendido de amistad y amor en tu alma quedará. Ya todo está hecho y ahora te aguarda mi reino. Duerme, duerme, monta Rocinante y emprended camino hacia la